Mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, y va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. Si trajo su escritura, quiero que vaya al capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias porque sabemos que cuando tu pueblo se reúne para adorar, exaltar tu nombre, para reconocer tu grandeza, tú estás en medio nuestro, Señor. Señor, queremos que tú seas el centro de todo lo que hagamos, Señor. Señor, y que mientras meditamos en tu palabra, tú puedas hablarnos, que podamos entenderla. Señor, y que también pueda cumplir ese propósito que tenías en mente cuando lo revelaste al apóstol Juan. Señor, que hoy como iglesia podamos también ser edificados como fueron edificados los primeros hermanos que tuvieron acceso a esta lectura de este libro. Para aquellos que no te conocen, están en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo, convenciéndolos de la necesidad de un Salvador y puedan acudir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como le hemos dicho en varias ocasiones, cuando tratamos de meditar en el libro de Apocalipsis, necesitamos entender la situación en la que se encontraban las primeras iglesias a las cuales fue dirigido este libro, ¿no? Esas iglesias de Asia Menor, estas 7 iglesias que estudiamos hace el año pasado, creo. Ignorarlo nos llevaría a perder de vista lo que el Señor Jesucristo estaba queriendo revelar a través del apóstol Juan. También debemos considerar el contexto en el cual está siendo escrito, porque si olvidamos el contexto, pues también pasaríamos por alto la importancia que este libro ha tenido para todos los hermanos o para toda la iglesia a lo largo de la historia, incluso para nosotros el día de hoy. Estos hermanos, cuando están leyendo esta carta, están pasando por momentos difíciles. Algunos eran perseguidos por el Imperio Romano, usted ya sabe. Otros habían perdido hermanos o familiares por causa de la persecución. Estaban sufriendo ataques de falsos maestros, tanto de afuera y en algunos casos desde mismo adentro. Se habían levantado creyentes con liderazgo tratando de destruir la iglesia. Entonces,
Si ignoramos todo eso, pues entonces perdemos de vista el mensaje de Apocalipsis. Y una de las cosas que debemos de recordar al estudiar este libro de Apocalipsis es que es un libro que es para la iglesia que está camino a la gloria. El libro de Apocalipsis es para la iglesia que está camino a la gloria. Y como dijimos al principio, no debe producirnos temor leerlo, porque el mensaje central podríamos decirlo que es Dios por medio del Señor Jesucristo obtuvo la victoria para su pueblo. El libro de Apocalipsis nos muestra de que el Cordero vencerá. Dios diseñó un plan desde la eternidad para la salvación. El centro de ese plan no somos nosotros. A veces nosotros pensamos que somos el centro. Pero el centro del plan es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí se hizo hombre y su muerte en la cruz del Calvario pues abrió el camino hacia la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Entonces esta visión que Dios le está presentando al apóstol Juan de esa iglesia glorificada, y estos hermanos se le da en un momento donde estos hermanos estaban pasando por muchas luchas, sufrimiento, enfrentando muchas pruebas, y le está diciendo, aunque ustedes están pasando por toda esa situación difícil, mire cómo los ve Dios a ustedes. Para el mundo la iglesia puede ser despreciable, para el mundo la iglesia puede ser considerada como débil o incluso atrasada. Pero para Dios la iglesia es valiosa, la iglesia es preciosa. Así que el valor de la iglesia no se encuentra en lo que el mundo diga de nosotros, lo que somos, sino en lo que Dios hizo o cómo Jesucristo nos ve. Entonces por eso cuando nos compara con el mundo, ¿no?, identificado aquí como la Gran Babilonia, nos compara como lo que el mundo ofrece es temporal, es pasajero, mas lo que encontramos en Dios es eterno. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia frente a lo que nos espera y la presión que tenemos del mundo? Pues lo hemos dicho en varias ocasiones, simplemente perseverar. Debemos perseverar, y para eso fue escrito este libro, ¿no? Para motivar a la iglesia, motivarlo a usted y motivarme a mí a perseverar en nuestra fe a pesar de las pruebas que estemos enfrentando. Ahora, cuando llegamos al capítulo 22, el Señor en el capítulo 21 no solo le mostró cielos nuevos, tierra nueva, sino que ahora en el capítulo 22 le presenta un renovado Edén o un nuevo Edén y perfecto. Y así como la historia comienza en el jardín, terminará en uno que será restaurado o no restaurado, completamente renovado. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. En el jardín del Edén vemos a Adán y a Eva, pero su propósito no era simplemente histórico, sino que apuntaba a una realidad mucho mayor, y es la comunión perfecta que Dios va a tener con su pueblo. Esa comunión que tenía Adán y Eva antes del pecado, que era una comunión perfecta, en la eternidad ahora estaremos con el Señor de una forma perfecta. Así que vamos a mirar 5 cosas en estos versículos sobre ese Edén renovado. Y lo primero que vamos a mirar es el río de agua de vida. Eso es lo primero que vamos a mirar, que le revela el apóstol Juan. Mire lo que dice el versículo 1 nuevamente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Una de las cosas que el apóstol Juan está haciendo aquí es combinando imágenes tomadas de Génesis y de la profecía de Ezequiel. Vamos a tratar de leerlas. Si usted va a Génesis capítulo 2, versículo 10 y versículo 14, y luego vamos a pasar a leer Ezequiel, quizás un poco más extenso, pero vamos a leer, para que miremos esas imágenes
combinadas que toma el autor y las comparamos con estas dos lecturas. Génesis 2, ¿lo tiene? Dice, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el otro de aquella tierra, y el oro de aquella tierra es buena. Hay también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón o Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Cuando Dios creó el jardín del Edén, puso un río que rodeaba y lo mantenía fértil, y se dividían estos 4 brazos, ¿no?, que fluían a diferentes regiones. Ahora quiero que vaya a Ezequiel capítulo 47, donde el profeta allí, mientras usted busca, tiene una visión del templo restaurado al final de los tiempos. Y miremos lo que el Señor muestra allí. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 12. Ezequiel capítulo 47, a partir del versículo 1, ¿lo tiene? Dice lo siguiente: y me hizo luego volver a la tierra, a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la puerta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Edgadi hasta Eglahim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. En esta profecía,
el río, el profeta ve que el río brota del templo y crece hasta convertirse, dice, un río profundo que antes le llegaba el agua a los tobillos y ahora tenía que cruzarlo, que se podía cruzar únicamente nadando. Ahora, ¿qué vemos en estos tres relatos, no? En Apocalipsis, en Génesis y en Ezequiel? Primero, que en Edén ese río simbolizaba la vida y la bendición de Dios para el hombre. En Ezequiel vemos un río que sale del templo, que representa el trono, que representa la presencia sanadora y vivificadora de Dios. Y en Apocalipsis vemos un río que fluye directamente del trono de Dios y del Cordero, mostrando la plenitud de la vida que proviene únicamente de Él. Dice en Apocalipsis que ese río es resplandeciente como el cristal, lo cual, lo hemos dicho en varias ocasiones, apunta ¿a qué? A una pureza total. Algunos, que mencionaba algunas cosas que han dicho algunos intérpretes, interpretan este símbolo como referencia al Espíritu Santo, ya que el mismo Juan, en un pasaje muy conocido por nosotros, Juan 7:38, dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Otros lo han entendido que es una representación de esa vida abundante que Dios promete a su pueblo. Otros lo han asociado con la gracia de Dios, que cada día crece y crece más. Sin embargo, algunos dicen que quizás la imagen más completa de lo que podemos encontrar referencia a este río que resplandece como cristal es que simboliza la vida eterna que fluye de Dios y del Cordero, donde en ese nuevo Edén los creyentes vivirán por siempre en una fuente inagotable de vida, viendo a Jesucristo como nuestra fuente ¿de qué? De gozo eterno, de fuerza, de plenitud. Este río representa la vida perfecta que brota únicamente de la presencia de Dios. El Salmo 36, versículo 9 dice lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. De hecho, un cántico entonamos aquí: en tu luz vemos la luz. Toda vida proviene de Él. Entonces, si estamos en Él, encontraremos ¿qué? Esa vida. Lo segundo que miramos, que se nos habla de este nuevo Edén, es el árbol de la vida. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. A primera vista uno podría, o parecería extraño, que un solo árbol esté a ambos lados del río. Y muchos comentaristas han tratado de dar la explicación por qué a un solo lado. Pero la mayoría cree que el río y el árbol están ubicados a los lados de la calle principal de oro que se menciona en Apocalipsis 21, ¿no? Esa calle de oro. Otros intérpretes sugieren que la palabra árbol aquí que se usa de una forma, digamos, general, refiriéndose a muchos árboles que crecen a ambos lados del río. Pero como lo he dicho en varias ocasiones, a veces lo más importante no es cuántos árboles son, sino que lo más importante es lo que ese árbol representa. En Génesis 2:9, si usted va conmigo, Génesis 2:9, leemos lo siguiente:
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí vemos que Dios había plantado un árbol de la vida en el Edén. Ahora, cuando vamos a Ezequiel, a la profecía de Ezequiel en el capítulo 47, el profeta ve algo similar. En versículo 12, Ezequiel 47, 12, dice lo siguiente: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En el primer Edén, si me permite llamarlo de esa manera, el árbol de vida simbolizaba la inmortalidad, ¿no? Si Adán hubiera obedecido a Dios y hubiera pasado la prueba, habría podido comer de su fruto y vivir para siempre. En la visión de Ezequiel, los árboles junto al mar representan la provisión continua de Dios, donde no va a faltar alimento y sus hojas producen sanidad. Ahora aquí en Apocalipsis, el Señor nos muestra, o le muestra a Juan y a nosotros, el árbol de la vida como un símbolo de una abundancia, bendición, de una abundante y bendición eterna. Dice que el árbol produce 12 frutos, uno por mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Ahora, yo creo que es simbólico, porque en la eternidad pues no vamos a tener días, ni meses, ni vamos a estar celebrando Año Nuevo, como celebramos aquí. En la eternidad no vamos a estar en esa situación. Es algo simbólico, para apuntar a la plenitud, o sea, algo que es completo, a la provisión completa y constante que tendremos siempre de parte de Dios para nosotros. No sé si usted recuerda cuando hablaba del pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto, y qué pasó con sus ropas y qué pasó con sus vestiduras. Dios las preservó. Entonces ahí vemos esa provisión de Dios. Entonces el mensaje es claro. Dios lo que está mostrando aquí es la abundancia, la variedad y la disponibilidad de bendiciones eternas que recibiremos cuando estemos en su presencia, y que serán ininterrumpidas. O sea, no va a haber forma de interrumpir, y parte de que no va a haber forma de interrumpir, pues lo vamos a mencionar un poco más adelante, pues ya el capítulo 21 pues nos lo dijo, ¿no? Nuestro enemigo va a ser ¿qué? Destruido. Entonces este árbol representa la vida completa, libres de toda necesidad física y espiritual. Aquí nos enfermamos, tristemente, ¿no? A veces tenemos algunos dolores, algunos malestares, pero ese día, en su presencia, no disfrutaremos de ningún tipo de dolor, de ningún tipo de molestar. Dijo un comentarista, dice, la vida venidera será una de completa abundancia y perfección. Quizás a veces nos cuesta un poco entender cómo sería una vida abundante y perfección, porque vivimos en un lugar donde pues hay escasez y no hay perfección. Quisiéramos que era perfección. Quizás aquí que hemos venido a este país pues encontramos un poquitico más de abundancia, pero sin embargo pues hay unas limitantes todavía. Lo tercero que miramos en este pasaje es la inexistencia de maldición. Dice el versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
Este capítulo 22 en sí no nos está llevando al jardín del Edén que miramos en Génesis, sino que nos lleva a un nuevo Edén, un Edén perfecto. Ese primer Edén terrenal, ahora este nuevo Edén es celestial. Este segundo, en este Edén el Señor le muestra al apóstol Juan un lugar donde hay vida eterna, donde hay bendición sin límite, una provisión espiritual constante para los creyentes, y agrega algo más, donde nunca más existirá la maldición. Nada va a estar bajo el juicio de Dios. Ya lo mencionamos un poco, pero tenemos que mencionarlo. Quiero que vaya a Zacarías capítulo 14. Se puede ir por los lados de Mateo y luego empieza a retroceder, lo va a encontrar. Porque nada que esté bajo el juicio, la maldición de Dios, podrá estar en ese nuevo Edén. Zacarías 14:11 dice: y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Todos sabemos que la maldición entró al hombre por causa de ¿qué? Del pecado. Dios creó al hombre perfecto, lo puso en el Edén, y el hombre pues pecó. Y a consecuencia del pecado tenemos todo lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta que Jesucristo venga. Génesis 2:16 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él podía, si Adán, bueno, por causa del pecado, pues Adán fue expulsado del Edén, se le prohibió comer del árbol de la vida, y por tanto toda la humanidad perdió el acceso a la vida eterna y caímos bajo la maldición del pecado. Pero Dios en su gracia envió al segundo Adán, como lo presenta el apóstol Pablo en Romanos, Jesucristo. Su propósito era deshacer todo lo que el primer Adán arruinó. Cristo cumplió el pacto a la perfección y al hacerlo ganó para él acceso a la vida y bendiciones eternas, no para él, sino para todos aquellos que crean en él. Jesucristo, por su obediencia perfecta, recuperó todo lo que perdimos en Adán. En su obediencia perfecta quitó todo obstáculo que nos impedía tener esa vida eterna, sino que también removió la maldición. En el Edén renovado, pues no habrá esa maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos dice cómo Jesucristo cargó sobre él la maldición en su cuerpo. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el Señor no solo nos da ese nuevo Edén, sino que remueve todo lo que pueda causar la posibilidad de caer otra vez en maldición. Eso es una gran bendición. Ya lo estudiamos en el capítulo 21, versículo 4, ¿no? Él enjuagará toda lágrima de ellos. Ya no habrá, ¿qué dice? Muerte. No habrá llanto, ya no habrá clamor, no habrá dolor. Todo eso va a quedar atrás. Y yo quiero que usted entienda que esta iglesia que está pasando por persecución está leyendo esto y está diciendo: bueno, la esperanza que Dios le está dando es aguanten, manténganse firmes, porque lo que viene va a ser mucho ¿qué? Mucho mejor. Todo lo que trajo el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la desesperación,
desaparecerá para siempre gracias a la obra perfecta de Cristo. Pero tienes que estar en Cristo, estimado amigo. Porque si no estás en Cristo no puedes lograr esto. Esto no se logra a través de ser buena gente o méritos humanos. Porque si se lograra a través de los méritos humanos, Dios hubiera dicho, bueno, pues entonces sálvese quien pueda. Mientras Adán en el huerto del Edén perdió la prueba, el Señor Jesucristo pasó la prueba por nosotros. Hoy tenemos esa victoria en Él. Lo cuarto que miramos, que vos mirará en este pasaje, es una nueva experiencia con Dios. Y cuando digo nuevo, es porque vamos a experimentar una comunión con Él plena que en esta vida no la podemos hacer. Porque nuestra vida aquí está afectada por el pecado. Leo una vez más los versículos 3 al 5. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la gran bendición eterna. Dios y el Cordero habitando con su pueblo. Y más que quizás estar nosotros enfocándonos en cómo serán las cosas en ese momento, lo que más deberíamos disfrutar es esa comunión ininterrumpida que vamos a tener con Él, que aquí no podemos tener. En Apocalipsis 21, capítulo 3, ya esas promesas se nos habían anunciado. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 21. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, esa es la realidad más gloriosa de la eternidad. Vuelvo y lo digo, no van a ser ni los cielos, ni la tierra, ni dónde va a ser su casa, ni nada. Eso queda en segundo plano. La realidad gloriosa es que estaremos disfrutando de la misma presencia de Dios con nosotros, sin obstáculo alguno. Dijo un comentarista sobre ello lo siguiente: todo lo que esta ciudad y este jardín representan, vida eterna, abundancia de bendiciones y seguridad perfecta, será posible únicamente porque el Dios soberano y el Cordero estará con su pueblo para siempre. O sea, eso es lo que lo hace glorioso. Porque en la eternidad no disfrutaremos solamente de la presencia de Dios de una forma ocasional, ni tampoco a través de un mediador como lo hacían en el Antiguo Testamento a través del sumo sacerdote. Esta comunión ahora será continua y directa con Dios. ¿Qué más dice Juan aquí? Dice que y sus siervos le servían. Y un comentarista dice que esta palabra no solamente significa trabajar o hacer algo, sino que también significa adorar con reverencia y obediencia. O sea que estaremos en una constante adoración. O sea, lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos es una práctica de la adoración que daremos a nuestro Dios por la eternidad. Esto nos recuerda quizás el propósito original en Génesis 2:15. ¿Qué dice Génesis 2:15? Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar en el hebreo tiene el mismo sentido que servir en este pasaje que encontramos aquí en Apocalipsis.
Adán fue puesto en el Edén para servir a Dios. Para servir a Dios. No solo para adorarlo cuando Él se manifestaba, sino obedeciéndolo en todo momento. Dios lo llamó a usted, lo puso en el cuerpo de Cristo para que lo adore, para que le sirva. Una adoración no va dirigida a un hombre, no es al liderazgo. El servicio en sí no va dirigido a un hombre o a un liderazgo. El servicio va dirigido ¿a quién? A Dios. Cuando tú estás sirviendo en la iglesia local, ¿estás qué? Sirviendo a Dios, le estás adorando a Dios, estás obedeciendo a Dios. Y cuando tú no estás sirviendo, entonces pues ni le estás sirviendo a Dios, ni lo estás adorando, ni le estás obedeciendo. Por eso lo que el Señor está mostrando a Juan aquí es ese propósito original de Dios para el ser humano. Vivir para servirle. Antes de Cristo nosotros vivíamos para nosotros mismos. O antes de creer en Cristo, vivíamos para servirnos a nosotros mismos, para sentirnos cómodos. Pero ahora que estamos en Él, Él dice, yo los compré, son mi posesión. Ahora debemos vivir ¿para quién? Para Él. Apocalipsis 1:6, dice que Él nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa es nuestra tarea, adorar, servir a Dios con obediencia. Y en ese día será una obediencia perfecta y con gozo completo. Ahí será una obediencia perfecta, porque quizás aquí en algún momento, ¿y por qué me toca a mí? Y ahora me toca esto. Porque de pronto en algún momento se nos cruzan los cables y de pronto decimos, ay, otra vez. Pero mire que lo que sigue diciendo el texto. Sus siervos les servirán, versículo 4, y verán su rostro. Lo cual que lo significa que lo conoceremos tal cual como es. Adán tenía ese privilegio y lo perdió por causa del pecado. No pudo ver más el rostro de Dios. Moisés fue uno que se atrevió a decirle a Dios. O sea, dice que hablaban cara a cara, no era que le estaba viendo la cara, sino que lo que está hablando ahí es del nivel de intimidad que había, de confianza, ¿no? Pero Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu rostro. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Éxodo 33, versículo 20. Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que la santidad de Dios y nuestro pecado impide que podamos contemplar a ese Dios santo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Hermano, y si alguien le dice a usted, es que yo vi a Dios, hermano, que Dios me llamó a no sé dónde y que lo vi, hermano, créale a la Biblia. Si en los tiempos donde Dios todavía no tenía la revelación completa y hablaba cara a cara y hablaba con sus siervos, a Moisés le dijo, Moisés, no se puede. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros ahora sí se puede? Y el mismo Señor Jesucristo dijo, a Dios nadie lo vio jamás. Y Moisés dijo, Moisés, mira, voy a pasar y solamente verás mi gloria, mi espalda, y por allá cayó. Hermano, en esta vida no podemos ver el rostro porque seguimos luchando con el pecado. Y si alguien le sale a usted con ese cuento, hermano, pues usted tiene dos opciones. Pues se cree el cuento, o la segunda opción es simplemente ir a la Escritura y decir qué dice la Escritura.
Pero cuando el pecado desaparezca y seamos glorificados, entonces ya esa limitación quedará a un lado. Viviremos eternamente con Él y podemos disfrutar ahora de esa comunión ininterrumpida. Richard Phillips dijo lo siguiente: usted quizás nunca conozca a un general o a un presidente o a una estrella famosa, pero si permanece en Cristo por la fe, verá el rostro de Dios, que es lo más importante. A veces los seres humanos nos preocupamos, hacemos por tratar de ver a alguien, un personaje famoso. Yo me acuerdo cuando iba al estadio, cuando estaba pequeño, a ver al equipo de mi ciudad y al final, a la puerta, queríamos hacernos a las puertas al final para ver salir a los jugadores del Deportivo Quindío, imagínense. Usted dice, ¿eso qué es? Ni conoce usted ese equipo. El equipo de la ciudad donde yo estoy, y yo nací. Y nos emocionábamos los niños a tratar de ir a verlos, a ver a René Higuita cuando venía a jugar con Nacional allá. De más nomás de lejos, ¿no? Ni sabían ellos quién era uno. Pero si estamos en Cristo, un día veremos el rostro del Dios vivo y verdadero. Hoy ver a Dios significa destrucción, porque su santidad nos aniquilaría. Pero en la eternidad será gozo, porque seremos transformados en su gloria. Podemos contemplarlo sin temor. Y añade, sigue diciendo el versículo 4, y su nombre estará en sus frentes. No es que usted va a tener un sello, sino, hermano, que significa que perteneces a Él, pertenecemos a Él. El mundo tiene su marca, el nombre de la bestia. El pueblo de Dios también tiene su marca, el nombre de su Señor. Así como el sacerdote cargaba, ¿no?, en su pecho esa placa que decía santidad a Jehová. O sea, el mundo se identifica porque es el mundo, el creyente se identifica porque tiene a Cristo en su vida. Por su forma de actuar, por la forma de pensar del mundo, usted sabe, esa persona no conoce a Cristo. No tiene una marca aquí en la frente, sino que por su forma de pensar, de actuar, de proceder, usted dice, ese es del mundo. Bueno, el creyente es lo mismo. Por su forma de actuar, de pensar, la gente tiene que decir, este es diferente. A ti y a mí, al escucharnos hablar, al escucharnos pensar, al escucharnos argumentar sobre los problemas que tiene el mundo, la gente tiene que decir, tú eres diferente, ¿qué es lo que tienes? No podemos hablar ni argumentar igual que ellos en la crisis que está pasando el mundo, porque tenemos la marca de Él. Finalmente dice Juan, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará con ellos y reinará por los siglos de los siglos. La noche representa oscuridad, temor, separación, ¿no? Un programa por ahí que se le temas a la oscuridad. Pero en la eternidad, Dios mismo será luz. Yo vengo de un país, quizás algunos de ustedes también, quizás lo experimentaron, el famoso racionamiento, donde simplemente cortaban las luces por ciertas horas. Se iba la luz, porque había que supuestamente ahorrar, ¿no? Bueno, cuando llegamos aquí nos dimos cuenta, el privilegio de poder disfrutar la luz 365 días a la semana sin estar usted pensando de que ahora se va a ir la luz. Ahora allá será mucho mejor porque su presencia será el resplandor y será eterno. Ya no vamos a depender de la luz del sol como aquí, sino esa luz perfecta del Cordero. Y al final miramos el quinto punto, el cumplimiento de nuestro primer llamado.
Dice al final del versículo, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios le dio un llamado al hombre en Génesis, un llamado glorioso. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre para que gobernara sobre la tierra, para que reflejara su autoridad. Por causa del pecado, nosotros hoy los hombres, en lugar de cuidar la tierra, la estamos empeorando. Luego queremos culpar a Dios, pero somos nosotros los que estamos tomando las malas decisiones por causa del pecado. Pero sin embargo, como hemos dicho, Dios prometió, Dios prometió restaurar ese propósito. En Daniel capítulo 7, versículo 18, el profeta dice lo siguiente: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel, el profeta Daniel vio ahí el día en que Dios recibiría todo el dominio y con él los creyentes reinarán también por la eternidad. ¡Qué bendición! Esta promesa también fue repetida por el Señor a los discípulos allá en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. En Apocalipsis 3:21 también lo vimos, ¿no? Cuando le dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Pablo también lo confirmó cuando le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:12, y si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces toda la Biblia, mis amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra cómo Dios está restaurando. El Salmo 8 anticipa ese cumplimiento al mostrar al hombre coronado en gloria y honra, Cristo como ese cumplimiento perfecto. ¿Para qué nos debe llevar a nosotros pensar en este Edén renovado? Muy simple, hermano, nos debe llevar a darle una adoración a nuestro Dios. Que vivamos nuestras vidas aquí no para el mundo, sino para el Señor. Y esta es una promesa no vacía, sino que es una promesa real. Esto no es para entretenernos, sino que es más para motivarnos a seguir poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que con gozo se entregó y sufrió, cargó nuestro castigo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para ganar para nosotros un Edén mucho mejor. Déjeme terminar con algo. Según los estudiosos, dice que la Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos tiene la Biblia, según los estudiosos, los que lo han contado. ¿Se los quiere contar? Se lo dejo de tarea y me dicen la próxima semana si están equivocados, porque yo no fui a verificar si era cierto. Pero dice que son 1189 capítulos. Y dicen, los dos primeros capítulos nos muestran el principio de todas las cosas y los dos últimos revelan lo que Dios logró mediante la redención de Cristo. Los dos primeros y los dos últimos. Dice que en los 1185 capítulos intermedios, Dios nos habla del plan de salvación que Él trazó desde la eternidad, ejecutado en la historia y consumado en su Hijo Jesucristo. Los dos primeros, el principio de todas las cosas, y los dos últimos revelan lo que logró mediante la redención. Y en la mitad encontramos todo el plan de redención de Jesucristo, de Dios en su Hijo Jesucristo, para aquel que en Él crea. Así que en este último capítulo contemplamos la victoria final
de Dios, la restauración completa de su creación, la comunión perfecta con su pueblo y el cumplimiento eterno de su propósito. Hermanos, esto debe motivarnos a usted y a mí a seguir firmes al Señor a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Señor, porque ella nos sirve de refrigerio. Señor, y sobre todo nos lleva a quitar la mirada de las cosas de esta tierra por mirar las cosas de arriba. Señor, sabemos que enfrentamos dificultades, conflictos, porque es consecuencia a vivir en este mundo caído. Señor, pero también tenemos la seguridad y la certeza, oh Dios, de que cuando tú vengas en gloria y levantes a tu pueblo, las cosas serán diferentes. Señor, ayúdanos cada día a permanecer en ti. Señor, firmes a pesar de las dificultades. Señor, y que la motivación nuestra no sea las cosas materiales, Señor, sino las bendiciones espirituales, disfrutar de esa comunión perfecta contigo en la eternidad. Padre, gracias. Señor, aquellos que no te conocen, aquellos que hoy no tienen esperanza, aquellos que no saben qué va a pasar con sus vidas cuando mueran, aquellos que por tu escritura están en este momento acumulando ira sobre sus vidas y condenación eterna. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, para que tú puedas tocar sus corazones y ellos puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Hoy puedan confesar fe en ti y encontrar salvación. Para que puedan tener esa misma esperanza, esa seguridad que tenemos los que estamos en ti, que tenemos un futuro asegurado, porque estamos escondidos en la mano del Cordero. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.